Yo creo que la corrupción, lo que es el narcotráfico, el terrorismo, la especulación, hay que atacarla por todas partes. Eso no tiene color político, eso hay que atacarlo venga de donde venga, ¿no? Así es, doctor. No es que los parlamentarios que se están siendo juzgados para este momento, o que están siendo juzgados, no, que están dentro del proceso constitucional, nosotros lo estamos haciendo por retaliación política. Una de las cosas es que Richard Mardo, el diputado Mardo, no es candidato en este momento. Él no es candidato. Incluso esta investigación venía desde hace cierto tiempo, en las elecciones, cuando él fue candidato, y se suspendió exactamente para que no se fuese a ver como una retaliación política. El caso del diputado Mardo, el caso del diputado Caldera son hechos públicos y notorios. El caso del diputado Caldera, incluso él reconoció que había ido al sitio, y no había campaña electoral para las alcaldías para ese momento cuando él recibió ese dinero. Ni siquiera lo ha regresado, y está perfectamente establecido cuando uno es candidato que tiene que abrir un libro de mayor y de diario donde tiene que reflejar cada uno de los aportes que hacen para su campaña. Estos dos diputados no lo han hecho, ni lo hicieron para su momento. Eso es una penalidad, esto está sancionado, y aparte de eso han reconocido ellos que sí recibieron ese dinero. Nosotros tenemos que ser muy celosos en lo que es la parte política y el financiamiento de las campañas. Acuérdense que tenemos ejemplos aquí perfectamente muy conocidos, el caso de nuestra hermana República de Colombia, donde un narcotraficante como Pablo Escobar Gaviria llegó a ser diputado. Hemos tenido otros parlamentarios ahí mismo en Colombia, senadores. Hemos tenido también en Panamá, en México, que la cosa es prácticamente horrorosa también el financiamiento de eso. Entonces nosotros los políticos, tenemos que ser transparentes en el financiamiento de las campañas políticas. ¿Quién aporta ese dinero? ¿Por qué no se registra? ¿Cuál es el temor de registrar ese dinero? Si hay alguien, porque cualquiera puede recibir dinero, o sea, de una campaña se pudiera recibir dinero, pero ese dinero tiene que ser registrado. La empresa tal está haciendo un aporte para que el Estado venezolano pueda indagar si esa empresa tal está vinculada al narcotráfico, está vinculada al terrorismo, está vinculada a dinero sucio, banqueros corruptos que se llevaron el dinero no solamente de la gente que vota por Maduro, vota por Chávez, sino también de la gente que ha votado por Capriles y ha votado por la oposición. A lo mejor no vota por ninguno de los dos porque no le interesa, pero han sido afectadas. Entonces, si hay alguien que financia ese tipo de campañas y no se registra, o si se registró y la persona está incursa en un delito grave como esto, como terrorismo, como delito de lesa humanidad, narcotráfico y todo eso, bueno, ese parlamentario tiene que automáticamente renunciar o ser procesado. Y si no, bueno, pasa perfectamente como ha ocurrido en la historia de Venezuela, que todo el mundo, que empresario, persona común, financian a un político y no ha pasado nada, que es lo que está ocurriendo en la mayoría de los parlamentarios de la Asamblea Nacional. Pero lo que están tenemos que sancionarlo, eso es una corrupción. Es así, doctor. Disculpe la intervención porque me encanta su intervención, y si usted la vio completa la mía, yo le dije que no tapaba el fondo del asunto, y el que es responsable tiene que asumir su responsabilidad. Lo que yo, como hombre de ley, como hombre de medios, y que regento durante una hora un espacio de comunicación, y que estoy del lado del ciudadano, y que estoy del lado de la transparencia, la impresión que da siempre es ese ataque fuerte cuando es una persona, me refiero incluso a nivel mediático, cuando el personaje que esté incluido o inmiscuido o implicado, presuntamente implicado en actos de corrupción, forma parte de quien hace vida opositora en el mundo político nacional y no del otro lado. Y yo como aragüeño, por ejemplo, y usted que es diputado por Aragua, y me agrada que llame hasta ahora, estamos cansados de esperar, por ejemplo, qué pasó con los actos de corrupción anteriores con el Teatro de la Ópera. Haya sido que se llevaron... Por ejemplo, doctor, disculpa que le interrumpa, por ejemplo, municipio de Río, y es bueno que usted lo lleve porque usted es un parlamentario serio y me encanta que sea de nuestro estado querido Aragua. Por ejemplo, municipio Rivas, yo estoy cansado de denunciar que uno de los pocos municipios que no licita en la Victoria, Estado de Aragua, para ninguna obra es este. Entonces todo es una emergencia, y todos sabemos que la ley de licitaciones, la ley de contrataciones públicas que derogó la ley de licitaciones, tiene que pasar por un procedimiento. Eso nunca uno lo ve, doctor, y uno se siente sumamente preocupado por esas cosas. Entonces, bueno, a lo mejor, fíjate, a lo mejor pudiera ocurrir que esa denuncia no se regaló. Si tú me haces llegar, nosotros la investigamos, pero no es así como está diciendo. Nosotros hemos hecho y hemos denunciado a personas que han estado con nosotros y que han sido denunciadas, y se ve la veracidad, porque hay otra cosa que se habla pero no se denuncia, ¿no? Ni se llevan las pruebas. Sí. Pero por ejemplo, ahí tenemos nosotros el caso del gobernador Gallardo, es nuestro,
El caso de Alvaray, que fue magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, fue denunciado por nosotros los hechos de corrupción y fue destituido por la Asamblea Nacional. El caso del general Baduel fue denunciado también, era un hombre también de la revolución. El caso de el magistrado Aponte Aponte, vinculado a un narcotraficante como Macle. No estoy diciendo que Aponte Aponte sea narcotraficante, pero sí le entregó una credencial a ese señor, y ese señor lo más seguro que usó esa credencial para favorecer su gestión de narcotraficante, y fueron personas juzgadas por nosotros. Ahora, lo que pasa es que yo lamento pues que si ustedes tienen su corazoncito en la oposición, que perfectamente lo puede hacer. Bueno, lo que pasa es que la oposición es como una especie aspiradora, todo lo malo, y cuando la gente empieza a hablar, esos señores que por ejemplo el caso de Aponte Aponte, que debió ser rechazado ese caso por todos los venezolanos, porque fue un caso de vinculación al narcotráfico, resulta que lo convirtieron como una especie de estatua y de héroe de la revolución, porque empezó a hablar del proceso. Todo el que está metido en hechos irregulares, cuando lo descubren, tratan de prender un ventilador para empantanar a todo el mundo, y eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Yo siempre digo, así como digo que la educación y la cultura y el deporte no debe tener color político, también digo que la corrupción, lo que es el narcotráfico, el terrorismo y la especulación tampoco tiene que tener color político ni ningún tipo de amparo por ninguno de nosotros, venga de donde venga, tiene que ser sancionado. Así tiene que ser, doctor, y con respecto a la acotación que usted me hace de que mi corazoncito de oposición, yo soy hombre de ley, y los hombres de leyes en teoría y en práctica tratamos de que el corazón no se tiña de ningún color porque perdemos la objetividad, y más cuando regentamos un canal informativo como este, plural, policromático, democrático. Esa es la idea ahora, de que uno opine. Y si usted hace seguimiento a este tipo de espacio, este es un espacio donde solamente quien llama, nombre, cédula y diga lo que quiera decir, sin censura previa, con toda pluralidad y abierta. Los corazones partidistas no deberían estar en medios de comunicación, y valga la aclaratoria para decirle que mi corazón es más venezolano que rojo o amarillo o azul. Y es lo que yo trato de representar, a ese ciudadano que está ahí como usted, oyendo un programa de radio, orientándolo con las leyes, opinando, informándose. Esa es la idea de este espacio. Y yo lamento mucho que de repente del ala oficial esa cantidad de cosas buenas que usted está diciendo, de persecuciones legales hacia actos de corrupción, deberían ser entonces mayormente publicitadas, darle mayor espacio comunicacional, porque entonces la sensación que percibe ese ciudadano que no lo oyó a usted participando en este momento, piensa lo mismo que estamos pensando nosotros, pues. Bueno, pudiera ocurrir, porque fíjate, hay cosas, por ejemplo el caso de Leopoldo López, ¿no?, que fue sancionado a través de la ley de la Contraloría, que fue votada por todos los partidos políticos por unanimidad, la ley orgánica de la Contraloría. Bueno, nosotros tenemos un poco de un grupo también de alcaldes, de diputados regionales y de concejales que también cometieron, el mayor número era de nosotros, porque también cometieron irregularidades similares a ese, y se le abrió procedimiento y quedaron suspendidos. De ellos no se habla, pero se habla el caso de Leopoldo, porque fue como la especie del emblemático, ¿no? Pero independientemente que sea uno hacer todo lo posible por sancionar. Perdón, y si me permite hablar de Leopoldo, yo he sido una persona que ha fustigado fuertemente a Leopoldo López acá. Por ejemplo, Leopoldo López se quejó de que fue inhabilitado políticamente para ejercer cargos públicos en elección popular porque no tenía juicio penal. Y le aplicaron el 105 a la ley orgánica de la Contraloría, y ahora que se le hace juicio penal para complementar el procedimiento, entonces también se queja y dice que es persecución. Yo he sido altamente fustigador de esa figura, Leopoldo López también, o sea que estoy de acuerdo en ese aspecto de usted, y que fue la Contraloría que así lo determinó y que tiene competencia la Contraloría para eso. No, yo siempre te oigo, bueno, cuando voy en la autopista como en este caso, y sé que eres una persona objetiva y hace un análisis jurídico bien interesante, ¿no? Como abogado lo reconozco. Pero yo creo que en este caso, repito, el caso de Richard, que es una persona que yo no tengo absolutamente nada contra su persona, igualmente con Caldera, incluso está en la misma comisión mía, se equivocaron, y son hechos públicos y notorios que yo creo que no se pueden dejar pasar, porque el financiamiento de los políticos tiene que ser lo más transparente posible. Así es. Tiene que ser lo más transparente posible. Nosotros rendimos cuenta en cada gestión, cada vez que nos inscribimos, y después a finalizar nuestra campaña, al mes tenemos que rendir cuentas y tenemos que decir dónde sacamos los recursos para financiar nuestra campaña, dónde compramos los afiches, dónde compramos, porque eso tiene que ser así, porque si no se va a afectar esto y puede ocurrir
lo que ha pasado en países hermanos, y eso sí es verdad que no es nada deseable ni para el gobierno, ni para la oposición, y mucho menos para los venezolanos, que puede ser que no esté con uno o no esté con ninguno de los dos, pero afecta eso porque cuando las manos peludas o las manos dinero proveniente de dinero sucio, no solo del narcotráfico, sino también de los banqueros corruptos y todo eso, esos señores después vienen a cobrar, y eso es bien delicado, ¿no? Entonces a lo mejor quizás empezarán a entregarle al parlamentario tanques o cosas esas para que la reparta, y como es sabroso eso, bueno, y a lo mejor cree uno que está ayudando, y no está ayudando a nada, sino que está contribuyendo a que estas personas puedan entrar en la vida política sin ningún tipo de sanción, porque pueden estar amparados por funcionarios públicos, puede ser parlamentario, como también puede ser gente del gobierno, incluso el gobierno revolucionario, que también ha sido en algunas oportunidades o en muchas oportunidades también penetrado por estas mafias. Las mafias hay que combatirlas, independientemente del color político que sea. Y ahí es donde yo hago un llamado a los seguidores de tu programa para que no tengamos medias tintas en esto. En este caso, esos parlamentarios tienen un proceso, se le está haciendo el proceso totalmente constitucional, al pie de la letra. No se le ha violentado absolutamente ninguno de sus derechos, a ninguno de ellos. Y si arroja eso, pues, que haya que darle la inmunidad, pues se lleva la inmunidad y él tendrá que someterse a la justicia como un ciudadano, como es correcto. Eso es lo que se y este canal está a la orden, diputado, afirma que el tiempo pues es un criminal contra nosotros en los programas de radio. Este programa está a la orden, esto es lunes y jueves. No solamente este espacio, toda la emisora en toda su programación para llamar la atención a la ciudadanía y para resaltar ese tipo de hechos característicos que usted acaba de mencionar. Muchísimas gracias por su participación, diputado Elvis Amoroso. Muchas gracias a usted. Fuerte abrazo, amigos. Vean ustedes al diputado Elvis Amoroso, diputado por Aragua. Nos encanta la participación pues ante este tipo de temas tan importantes, porque de una manera u otra, directa o indirectamente, impactan sobre la comunidad, sobre el colectivo, y para eso es este tipo de espacio. Lamentablemente hemos llegado al final, 3:01, nos quedaron algunas cosas pendientes, pero no fue menos importante esa intervención, esa participación, la cual agradecemos, diputado, feliz viaje, que llegue muy bien. Estamos en contacto, a la orden acá. Amigos, nos despedimos, tenemos que dar espacio a la programación de Victoria FM. Un placer y un haber estado con ustedes. Velocidad permitida, no la viole, por favor. Ley de transporte terrestre, no la viole. Cinturón de seguridad, usted y sus acompañantes, evite multa, no caiga en corrupción, cero chantaje, cero matraca, no a las drogas en ninguna presentación, y por la salud del mundo, por su salud y la de su familia, nunca deje de usar en ningún momento, ni siquiera en ese más pequeñito tentador, ese que usted conoce, jamás deje de usar el preservativo. Un placer, un honor, hasta el próximo espacio. Adiós. En Comunidad llegó a ustedes por cortesía de Publicidad.